Bien, Marcos capítulo, ¿dónde estamos? 11, Marcos capítulo 11, nos quedamos en el verso 27, con la ayuda de Dios vamos a avanzar como hasta el 17 del capítulo 12. Entonces, bueno, el contexto, ya sabes, estamos cerca del final del ministerio terrenal de Jesús. Él estaba ya en Jerusalén, de hecho, entró a Jerusalén triunfalmente, ¿te acuerdas? En un burrito, lo cual es de hecho hermoso, se los platicaba incluso Emilia el viernes. ¿Viste la fotito que subimos de la portada de la prédica de la semana pasada? Ese burrito me dio así como una nostalgia pensar eso, ¿no? O sea, el hermoso Dios entró en un burrito, es solo hermoso, no sé, cuando vi el burrito dije, wow, o sea, el creador del universo vio a un burrito ahí y lo escogió para entrar a Jerusalén en este tiempo que fue un cumplimiento increíble, profético, anunciado, no nada más en Zacarías 9, sino de hecho desde Daniel fue anunciado esa entrada triunfal, ¿no? El Mesías rey, el Mesías príncipe, entrando a la ciudad de Jerusalén y todo eso. Bueno, vimos esa entrada triunfal, si recuerdas, triunfal a los ojos de Dios, sobre todo. Híjole, es que es muy bello eso, que nuestro Dios escogió eso, ¿no? Y bueno, vimos también esta lección sobre la higuera, ¿te acuerdas? La higuera infructuosa que nos representa en muchos sentidos, pues, a nosotros, ¿no? Y una exhortación a ser personas que dan fruto, que aman a Dios y a los demás. Vimos también la escena en donde Jesús vuelca las mesas, ¡pum!, ¿no? Porque ya habían hecho de la casa de Dios, del lugar en donde la gente se supone que venga y conozca a Dios, habían hecho de eso un mercado, un abuso, ¿no?, de recursos y todo eso. Y bueno, Jesús se enoja justificadamente y hace eso. Y entonces fue un despliegue de autoridad el que él mostró en esta escena, tanto con la higuera como con el volcar las mesas y todo eso. Y entonces sus enemigos van a cuestionar su autoridad, van a cuestionar de hecho su integridad, su teología, sus prioridades. Y en eso nos quedamos. Vamos a estar viendo a sus enemigos tal cual sometiendo a Jesús a un escrutinio. O sea, claro, sus enemigos estaban endurecidos y por eso lo analizaron y lo cuestionaron. Pero vimos que dentro del plan de Dios hacía sentido que fuera esto, porque como estamos cerca de la Pascua, el corderito de la Pascua debía ser analizado para ver si sí estaba sin mancha en tiempos del Éxodo, ¿recuerdas? Las familias que mataban a estos animalitos, antes de poner la sangre sobre el dintel, tenían que revisar. ¿Está limpio? ¿Es sin mancha, ciertamente? ¿No? Y bueno, ese análisis del sacrificio como que apunta a este análisis que iba a experimentar, ¿no?, Jesús de parte de sus enemigos. ¿Se entiende la idea, no? Iban a hacer este como escrutinio. Bueno, importante, ahí nos quedamos. Y Él ciertamente es nuestra Pascua. Si recuerdas, lo vimos en 1 Corintios 5, 7b. Él ciertamente es nuestra Pascua. Él va a pasar el análisis. Ya te soplo de una vez la respuesta, ¿no? Él ciertamente va a pasar el análisis porque Él fue sacrificado, como dice ahí, por nosotros como el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Increíble. Y hasta sus enemigos podían reconocer que no había culpa en Él, dice Pilato en Lucas 23, como puedes ver ahí también. Y bueno, vamos al versículo 27 de aquí de Marcos 11. Dice, volvieron entonces a Jerusalén, estaba ya cerca de esta zona, ¿no? Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿No? Lo de volcar las mesas, porque desplegó autoridad, y es como que, ¿y de dónde sacaste esa autoridad? En esencia podemos entenderlo. Le preguntaron así, ¿quién te crees que eres que haces esto, no? Y piensa, no es como que realmente querían saber la respuesta a esta pregunta. O sea, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Queremos saber, nos interesa la respuesta. No era tanto eso, sino que era una pregunta, como diría el chavo, ¿no? Ya con chanfle. O sea, con prejuicio incluido. No es que realmente querían saber, sino que estaban prácticamente como asumiendo, tú no eres nadie para mostrar esa autoridad. Tú no eres quien dices que eres. ¿Puedes ver? Es una concepción como a priori de Jesús, ya con un prejuicio incluido, ¿no? Podría entender que cualquier persona tenga un prejuicio sobre cualquier cristiano, porque cuando tú y yo compartimos la verdad con la gente, muchas veces nos dicen o piensa la gente como, ¿tú quién te crees que eres para decirme eso? Me chocan los cristianos que todo el tiempo creen que tienen la razón y me choca y son así todos cuadrados de mente cuando hablan de Dios, porque según ellos siempre tienen la razón. ¿Tú quién eres para decirme lo que sea, ¿no? Nos puede decir cualquier persona a ti y a mí como cristianos. Y la verdad es que tú y yo no somos nadie para decirle a nadie lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, lo entendería o sea, si no fuera en contra de Jesús esto, ¿no? Tú y yo no somos nadie, ¿no? Y si te preguntas quién soy yo para decirte lo que sea que te digo a través de la Biblia, yo no soy nadie, pero Jesús sí, ¿no? Y aquí estamos todos juntos para, contemplar a aquel que sí es alguien para decirnos cómo vivir, ¿se entiende? La autoridad es suya, el pastor de Semilla Monterrey es Jesucristo. Eso es muy importante. Y bueno, entonces, estaban
asumiendo, o sea, ¿tú quién eres para decirme esto? Pero era Jesús mismo, y eso está como bien denso, porque piensa, su opinión de Jesús, su perspectiva de Jesús, no determinaba quién era Jesús, determinaba quién eran ellos, ¿no? Porque yo puedo pensar, Jesús es un necio, pero entonces si yo pienso eso, el necio soy yo, no él es Dios, me parezca o no me parezca. ¡Ay, qué cuadrado de mente! No, es simplemente la verdad y estoy aquí para decírtela, declararte literalmente esa verdad de parte de Dios. Jesús es Dios, moléstele a quien le moleste, parezcale a quien le parezca, incomódele a quien le incomode. Jesús es el creador del universo, ¿no? Y mi perspectiva sobre Él determina quién soy yo, no quién es Él. Y bueno, aquí vemos entonces que esos vatos pues, nada que ver. Y la respuesta de Jesús es interesante porque pudo haberles dicho, ¿cómo que quién soy, mensos? Pues soy el Dios del universo. Él pudo haber así chasqueado y descendido fuego del cielo. Y como, ¿quieres ver mi autoridad? Ahí te va a ir a un rayo bien extremo y acaban así como el coyote y el correcaminos, así, todos y que piensen, ay, perdón, sí, o algo así. Y Jesús no hizo eso, ¿no? O pudo haberles dicho hasta en buena onda, bueno, ok, chicos, miren, me la dio Dios la autoridad, pues porque Dios es mi papá y todo. O sea, pudo haberles dicho algo así y ninguna de esas dos cosas eligió responder. Fíjate la respuesta de Jesús, versículo 29. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Me encanta. Ustedes me hacen preguntas, Jesús responde las preguntas con más preguntas. Eso es algo como, no sé, que estoy aprendiendo, que es de hecho muy, no sé, está increíble. Responder preguntas con más preguntas hace mucho sentido. Es de hecho como muy didáctico esto, ¿no? Por varias razones, ¿no? Y bueno, dice el versículo 30, ahí va la pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme, ¿no? Es la pregunta. El bautismo de Juan. Ok, entonces recordemos un poco quién era Juan. Juan el Bautista era el primo de Jesús, ¿recuerdas? Un poquito mayor que él, como 6 meses antes que Jesús nació. Ahí estaba Juan y era un hombre que fue profetizado, de hecho, desde los profetas menores, como el precursor del Mesías, como aquel profeta que tiene como un pie en el Antiguo Testamento y un pie en el Nuevo Testamento y fue llamado lleno del Espíritu desde el vientre de su madre Elizabeth, ¿recuerdas? Que estaba lleno del Espíritu aún dentro de la panza y no sé qué, y se gozaba, se regocijaba en el Señor, aún dentro de la panza, o sea, qué cristiano, o algo así, ¿no? Y todo eso. Era alguien que fue llamado como profeta, ahora sí que desde chiquito, ¿no? Y te digo, lleno del Espíritu, algo de hecho sobrenatural, esa onda, ¿no? De estar lleno del Espíritu aún dentro del vientre, está como bien extremo, no había escuchado de nadie más que le pasara eso, es como una historia increíble la de Juan. De hecho, nos pasamos un buen rato analizando el testimonio y vida de Juan en Juan 1, de hecho, es fascinante, te puedes quedar mucho tiempo ahí. Era un hombre con un denuedo impresionante, ¿recuerdas? Generación de víboras, no sé qué es, uy, él no decía, es la primera vez que nos acompañas, levanta tu mano y te damos un aplauso, bienvenido aquí al río Jordán, bienvenido. O sea, no, él es como, bola de víboras, les decía, es como que, y de hecho eso es como, parece más literal de lo que te imaginas, pero bueno, ese es otro tema. Él tenía un denuedo impresionante, ¿te acuerdas? Y una humildad increíble, porque él decía, yo no soy el Cristo, ¿te acuerdas? Y todo eso, es no sé, un testimonio increíble el de Juan el Bautista, y toda su vida, toda su historia, como se consumó en el momento que él dijo, he aquí el Cordero de Dios, la primera vez que él lo ve, y anuncia a las personas, he aquí. Toda su vida se trataba de eso, él creció, fue criado con esa verdad, o sea, tú eres un profeta que naciste para anunciar el camino. Imagínate en el momento en que él por fin vio al Mesías y dijo, órale, toda mi vida e identidad se tratan de eso, anunciar que Él es. Imagínate cuando lo vio por primera vez y él supo, mi identidad, mi propósito se consume en este instante. Cuando lo veo, yo a Él, y cuando te pido que lo veas tú a Él. Todo eso. O sea, imagínate, ¿no? El testimonio de Juan el Bautista es como que lo que le sigue de demasiado inspirador, ¿no? Y si quieres ahondar en esos temas, por favor, checa las conferencias, están en Juan 1. Es que hay mucho que aprender sobre el testimonio de Juan. En fin, yo me emociono con Juan, ¿verdad? Porque es que hasta tengo un grupo que se llama Juan. Pero bueno, eso es inspirado en Juan el Bautista. De hecho, ya va a salir el disco, ahí luego se los paso. ¿Te acuerdas? Perdón, es una pausa comercial o algo así. ¿Te acuerdas cuando tocamos con Fer acá en vivo? Que había unos chavos cantando. Bueno, uno de ellos es el vocalista, o sea que ahí luego te platico. Luego es como ya va a salir, te lo platico. Eso se lo voy a editar en la conferencia, pero sí se entiende, ¿no? Volviendo al texto, por favor. Está hablando de Juan. Juan el Bautista. Y Jesús les pregunta. Nada que ver mi anuncio, perdón, pero es que está para el disco. Otra vez. ¿Era del cielo o de los hombres? Respóndanme, les pregunta Jesús a ellos. El bautismo de Juan, fíjate, ¿era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? O sea, lo dirá con toda razón porque el bautismo de Juan ciertamente era del cielo en el sentido de que era un ministerio como respaldado por Dios mismo, ¿se entiende? Y no querían eso. Y si decimos, versículo 32, de los hombres,
Y me encantan los 3 puntos que pone ahí Marcos, ¿no? Y si decimos de los hombres, y Marcos ahí pues como que no era una opción tampoco, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta, ¿no? Les iba a ir mal con cualquiera de las 2 cosas que ellos respondieran, ¿no? Su pecado sería expuesto, número 1, ¿por qué no creíste en Juan, bro? Era completamente legítimo su ministerio. O la multitud se te va a ir encima por andar rechazando la legitimidad del ministerio de Juan. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Ay, ándale, sí, cobardía, eso se llama cobardía, porque no quisieron aceptar, no quisieron ser expuestos, ¿no? Por miedo contestaron eso, se hicieron los que no sabían. Ahora resulta que sí les convenía no saberlo, ¿no? Por lo general estos tipos siempre estaban así como que haciéndose los sabelotodo, ¿te acuerdas? O sea, eso, querían tener todas las respuestas y cuando les conviene y cuando se trata de su pecado siendo como expuesto, dicen no sabemos y todo eso, súper mal. Versículo 33. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Interesante. Si te fijas, no les dijo, ustedes no saben, pues entonces yo tampoco sé. No les dijo eso. Les dijo, tampoco yo les digo, porque Jesús sabía. No es que no sepan, sino que no me quieren decir. Entonces Jesús leyó el corazón detrás de ese, entre comillas, no sabemos. Claro que sabían. Pero les dice, ok, no me dicen, ustedes no me quieren decir, desde hecho, lo que significa el no sabemos, entre comillas, ¿se entiende? Pues tampoco yo les digo, porque ustedes, eso, no se están humillando, no están dispuestos realmente a recibir la respuesta que yo tengo para ustedes. Entonces, ¿no me quieren decir ustedes la respuesta? Pues yo tampoco. ¿No? Ellos estaban, como sí, demandando respuestas. Jesús no iba a jugar ese juego, ¿no? ¿Por qué? Porque iba yo a decir como una frase y digo, no, mejor que la misma Biblia nos lo explique. Primera de Pedro 5:5 dice lo siguiente. ¿Por qué Jesús no les dijo la respuesta que ellos demandaron? ¿Por qué, familia? Porque Dios, ¿qué? Primera de Pedro 5:5. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estos vatos estaban soberbios. O sea, el problema no está en hacer preguntas, sino en tener soberbia en el corazón al momento de demandar respuestas, que es muy distinto. ¿Puedes ver? No es lo mismo necesitar respuestas que demandarlas. Entonces ellos en soberbia hicieron esto y Jesús, ¿sabes qué? No jugó a ese juego. Y esto es algo como característico del ministerio de Jesús, ¿no? Que siempre a la gente que se acercaba a Él con humildad, con dudas, con necesidades legítimas, siempre los recibió como con un chorro de amor, con un chorro de disposición. Y a la gente que nomás quería discutir, atacarle, los confrontaba súper fuerte, ¿no? Como que Jesús no se enfocaba realmente, no invertía como el mejor de su tiempo en la gente necia. Realmente Él no tenía tiempo para eso. Esto es un gran ejemplo para nosotros, de hecho. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, repito, y da gracia a los humildes, como dice ahí. Y otro versículo que me habla de esto, Mateo 7:6, un poco me recuerda esto. No pude evitar pensar en esto. De hecho, es bastante fuerte este verso, porque dice ahí, oigan, no echen vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Tóntelas. O sea, como la Biblia le dice cerdos a los necios, está como fuerte, ¿no? No pareciera muy delicado ese versículo que digamos, pero ¿se entiende la idea? O sea, no desperdicies el tiempo en alguien que de plano no le importa aprender y entender y que no tiene una como actitud humilde. O sea, básicamente es eso, ¿no? No estoy diciendo que Dios no use de pronto. ¿Viste la película de Dios no está muerto? ¿Sí la viste? Y si no, vela antier. Muy buena, donde sale un vato ahí bien necio que según él no quiere nada con Dios y todo. Y a la mera hora alguien, o sea, se avienta un buen debate con él y el vato termina agarrando la onda y no sé qué. Y si tú analizas ese como testimonio, realmente no es que estaba tan indispuesto el vato. Creo que en su corazón clamaba por respuestas y por eso Dios lo rescató y todo eso. Entonces, no se puede haber como excepciones, supongo. El punto es que, bueno, sí, Dios a veces nos manda a predicarles, sí, a personas necias, a debatir, sí, ciertamente con personas necias, y de hecho hay que estar preparados para eso, hay que saber sobre ciertos temas, es importante, porque Dios puede usarte, pero el punto es no enfocar nuestras energías, nuestro tiempo, en gente que no tiene una clara disposición, esa es la idea, ¿no? Básicamente, porque Lucas 17 habla también de eso, de enfocarse como en los pacificadores, ¿no? Y los que de plano no te pelen, no tengan esa disposición. ¿Sabes qué? Mira, como dice Jesús, ¿no? Limpia el polvo de tus pies. ¿Recuerdas esa idea? Tiene un poco que ver con eso. O sea, ¿por qué? Porque mientras tú y yo muchas veces estamos afanados a que una persona agarre la onda, hay otras 30 personas que sí quieren escuchar y es como que, pues mejor invierte acá. ¿Entiendes? O sea, eso. Aprovechando bien el tiempo, dice Efesios 5, porque los días son malos. Jesús creo que aprovechaba el tiempo en ese sentido. En fin, vamos al versículo 1 del siguiente capítulo. La primera parte del capítulo 12, vamos a ver cómo Jesús de hecho confronta, expone a sus enemigos, respondiéndoles con una parábola, ¿verdad? No es que no invertía nada de tiempo en ellos, de hecho los va a confrontar con una parábola, pero sí, el tiempo como más precioso.
para Jesús era el tiempo de la gente como humilde. Eso es, no sé, un precepto como bien bíblico. Isaías 57:15 revela esa idea también, que Él es el santo y sublime que está con los humildes. En fin, vamos ahí al versículo 1. Dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Jesús va a confrontar a sus enemigos. Vamos a verlo. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, rápidamente, porque dice que comenzó a decirles por parábolas. ¿Qué es una parábola, familia? Una parábola es un como ejemplo de algo como temporal, de algo terrenal, que tiene como fin darnos una enseñanza de algo eterno o espiritual, ¿no? Entonces les va a dar como una parábola, un ejemplo terrenal para mostrar una verdad eterna. Entonces viene hablando de este hombre que plantó una viña, ¿no?, donde se hacen uvas, y la cercó de vallado, cavó un lagar donde pisas las uvas, donde procesas eso para que salga jugo o vino y todo eso. Edificó una torre como para vigilar ahí que no se metan los ladrones y todo eso. O sea, el vato invirtió tiempo, invirtió sus recursos en plantar una viña, era como un empresario, básicamente, versículo 1, y la arrendó a unos labradores, básicamente le alquiló su viña a estos vatos, ¿no? O sea, usen mi viña por un tiempo, ¿no?, respetando, no sé, tal y tal cláusula, ¿no? Les voy a cobrar tanto porque ustedes trabajen mi viña para que les saquen provecho, y a mí como dueño, denme una parte de lo que genera mi viña, ¿no?, en manos de ustedes y todo eso. O sea, eran unos labradores o arrendadores, ¿no? Eso, sí me explico, ¿no? Versículo que sigue, dice que después de eso, que él se las arrenda o se las alquila, él se va lejos, el dueño se va lejos. Versículo 2, a su tiempo, este dueño de la viña envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. O sea, mandó al cobrador, básicamente, ¿no? Versículo 3, mas ellos, los labradores, tomándole, o sea, al siervo cobrador, ¿qué hicieron? Le golpearon y le enviaron con las manos vacías. O sea, bien malos, ¿no? No nada más no le pagaron la renta, sino que lo golpearon. O sea, eran como todos unos mafiosos estos vatos. Versículo 4, volvió a enviarles otro siervo, el dueño, ¿no?, o sea, otro cobrador, pero apedreándole esta vez al segundo siervo, iban de mal en peor, ¿no? Apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado, otra vez sin pagarle, yo creo, y súper manchados. Versículo 5, volvió a enviar otro siervo, de hecho bastante paciente, ¿verdad? El vato, ¿cómo se llama? El dueño como que paciente, manda uno, manda otro. Esto nos debe empezar a dar algunas pistas de a dónde apunta esto, ¿no?, esta paciencia del dueño de la viña. Ya sabes a dónde va esto, yo creo, ¿verdad? Y si no, no te preocupes, ahorita vamos a explicarlo. Volvió a enviar otro siervo, y a este, ¿qué le pasó? Lo mataron, y otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Literalmente estos vatos eran unos mafiosos, o sea, yo creo que hablaban así tipo, el padrino, y llegó el vato, y se hacían así entre ellos o algo así tipo, lo que te digo, ¿no? Me imagino así toda una mafia ahí. Fíjate, mataron al siguiente y a otros muchos los mataron tal cual, golpeando a unos, matando a otros. Versículo 6, fíjate. Por último, importante idea, por último, esta era la última oportunidad. Esto debe darnos algunas otras pistas. El dueño de la viña, teniendo aún un hijo suyo, amado, dices, ya sé qué significa, ya sé. Está increíble, ahorita vamos para allá. Lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Era como lo más obvio, este es mi hijo, ¿no? Con el hijo no se van a meter. Esto pensó, dando el beneficio de la duda, este hombre. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, ¿no? Así todos mafiosos. Y dice, y la heredad será nuestra. Eran tal cual unos maníacos, criminales, mafiosos, unos, como dirían por ahí, unos retrógradas chacales, como los del ISIS o algo así. Y tomándole, le mataron, estos asesinos lunáticos, fue lo que hicieron, y le echaron fuera de la viña, infieles, mafiosos, ¿no? Pensaron, pues no tengo que respetar al dueño porque no está aquí físicamente. Pensaron que se podían salir con la suya sin pagar ninguna consecuencia. Obviamente estaban equivocados, como mucha gente en nuestros días. Muchos de estos, precisamente, retrógradas chacales que asesinan personas, y pasa todo el tiempo, creen que se pueden salir con la suya. No será así. Y para que no nos pongamos tú y yo acá así muy activistas y digamos, eso nada más se aplica a los musulmanes fanáticos de ISIS que matan a nuestros hermanos. Sí, ellos van a pagar las consecuencias, por supuesto, pero no nada más está hablando de eso, ¿ok? Está hablando también de otras cosas que se aterrizan aquí entre nosotros también. Dice 1 de Juan 3:15, por ejemplo, que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida.
Y aunque no sea musulmán, ¿no? Y en la iglesia puede pasar. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida, porque es homicida en su corazón, porque experimenta odio, que es tan grave como querer matar a alguien o como incluso matar a alguien, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Piensa esto. Órale, porque cada vez que tú y yo nos vemos al espejo del baño, ¿sabes qué estás viendo delante del reflejo o eso? Estás viendo un asesino. Tú y yo somos una bola de asesinos. Matamos al Hijo de Dios. ¿Sabías eso? ¿Qué crees que significa entonces? Y si no es verdad, ¿qué crees entonces que significa 1 Corintios 15:3 cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados? Fue mi culpa la que lo hizo morir, ¿se entiende? O sea, Él murió por mí, por mi culpa. O sea, en un sentido, claro, tú y yo asesinamos al Hijo de Dios. Así de grave es esto. Y un poco, bueno, como que ya nos soplamos el significado de la parábola, pero vamos simplemente a revisarla como personaje por personaje. Habla de esta viña, ¿no? De hecho, una viña representa a personas. Para ser exactos, representa específicamente al pueblo de Israel. Isaías 5:7 habla tal cual de esto. Fíjate lo que dice. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Eso es, ¿no? Que esperaba juicio, he aquí vileza. Y también se refiere a que los hombres de Judá eran como una viña, pues. Está hablando de que esta viña representa personas. Últimamente a todas, porque apunta a Jesús y todo eso, pero para ser un poco más específicos con la interpretación de esta parábola, Israel es la viña, ¿se entiende? Entonces, ¿quiénes son los labradores? ¿A quiénes representan los labradores en esta parábola? Pues a los líderes de Israel, ¿ok? Que de hecho mataron a los profetas, estos mafiosos, ¿no? Retrógradas, que o sea, realmente en el verso 7, como puedes ver, dice, la heredad será nuestra, no sé qué. O sea, es como estos líderes espirituales que se querían como apropiar al pueblo de Dios. De hecho, 2 Corintios 1:24 nos habla de eso, de líderes espirituales que buscan como apropiarse de la viña, apropiarse de la gente. Fíjate lo que dice Pablo, ¿no? En contraste con eso. Nosotros no nos enseñoreamos de la fe de la gente, sino que colaboramos con Dios, con el dueño de la viña. El dueño de la viña es Dios, no nosotros, no los líderes espirituales. El dueño es Dios, para el gozo de las personas, para que por la fe estéis firmes. Qué importante esto de que cualquier líder espiritual, o sea, entienda, ¿no? O el líder ¿sí me explicó? Cualquier pastor, cualquier líder entienda. O sea, la congregación, la gente a la cual estás sirviendo no es tuya, papá, es de Dios, lo que comentábamos al principio, ¿no? El pastor de semilla es Jesús realmente, y tú y yo estamos aquí como simplemente siervos, ¿no? Con funciones, cada uno, sí, ¿no? Algunos sirviendo, otros enseñando, qué sé yo, pero en general el pastor es Dios, ¿no? Yo no soy nadie ¿sí me explicó? O sea, la iglesia no es del pastor, es de Dios, ¿no? Por tanto, los problemas en una congre, de hecho, son de Dios, como diría Chuck Smith, me encanta, es una frase osada, pero que al mismo tiempo trae mucho descanso. Señor, si hay problemas en la iglesia, son problemas tuyos, por tanto, tú los vas a resolver. Yo no me voy a afanar con eso, los problemas son tuyos, ¿entiende? Está como bien chido eso, ¿no? Trae mucho descanso. Y, no sé, escuchar eso de alguien que estuvo como 60 años en el ministerio con un testimonio increíble y una enseñanza maravillosamente sana, es como que, no sé, como que sí se la compras. Lo que diga Chuck Smith, yo sí se lo compro. Es como, hace perfecto sentido. Enseñorearse de la fe de las personas es malo, ¿no? No sé, manipularlas, como tratarles de imponer tu conciencia a las personas, eso está mal. No nada más está mal que cualquier pastor quiera enseñorearse de la fe de las personas. No sé, ¿cómo puedes ver una seña de eso? Por ejemplo, cuando una persona se va a cambiar de una iglesia a la otra, ¿no? Y que cierto pastor le dice, si te vas de aquí vas a perder la cobertura. ¿Cobertura? ¿Qué es eso? Yo nada más conozco la sabor chocolate, pero bueno, o sea, las ovejas no son tuyas, bro. ¿Me explico? Ya, déjalo ir. Toda oveja debe ejercer, ¿no? La libertad de, elegir a qué esfera de autoridad pertenezco. Yo elijo quién va a ser mi pastor, ¿no? Y ya, ¿no? Es importante que como ovejas elijas, ¿sí me explico? Que tengas la libertad de elegir a qué esfera de autoridad perteneces y todo eso. Eso es un liderazgo sano a la luz de la Biblia, ¿no? Entonces, enseñorearse de la gente de hecho, es pecado, lo que dice Pablo. Nosotros no hacemos eso, ¿no? Y ¿sabes qué es también grave? Querer que se enseñoreen de mí. Eso también pasa. Mucha gente está tan acostumbrada a que se enseñoreen de su fe, ¿no? Que quieren eso, y cuando alguien no se enseñorea de su fe se sienten como raros, ¿no? Y hasta dicen, ay, el pastor no me pela, o algo así. Es como que, bro, ¿de qué hablas? ¿No? Y créeme, te lo digo con el corazón en la mano, no estoy pensando en nombres, ¿no? Sería como que cobarde esconderse detrás del púlpito para dar como mensajes personales. No, si tengo algo que decirle a alguien, mejor se lo digo en su cara, ¿sí se entiende? Estoy simplemente, estoy más bien hablando en general, ¿no? Y si nos queda el saco, pues no lo ponemos, ¿no? Pero ¿sí se entiende?
pasa mucho en las iglesias, ¿no? Que la gente quiere que la persona, o sea, la gente busca, muchas veces buscamos, ¿no? Tendemos de pronto a querer que se enseñoreen de nuestra fe. Y eso no es bueno, no es bueno eso. Dios es el pastor, ¿no? Y esta idea es como fuerte, porque de pronto personas, ¿no? Que te digo, quieren que se enseñoreen de su fe, quieren que, o sea, tú resuelve la vida, tú dime qué hacer, tú dime qué decidir, ¿no? ¿Y qué pasa? Si de pronto un pastor que le gusta, ¿no? Que le digan, enseñoréate de mi fe, ¿qué va a hacer? Le va a decir a la persona qué hacer. Entonces la persona puede decidir, ok, voy a decidir esto porque esta persona me dijo, porque el pastor me dijo, ¿no? Y decide algo, le va como en feria y después le van a querer echar la, pues tú me dijiste que lo hicieras, ¿no? Y todo eso, ¿no? Qué importante es más bien que cada uno reconozcamos que nuestro pastor es Dios y que Él guíe nuestras decisiones. ¿Se entiende la idea? Bueno, está como difícil de explicar, pero ese es el precepto. Enseñorearse de la fe de alguien está mal, querer ser enseñoreado también, o sea, por la fe, ¿no? Por cualquier como líder humano también está mal. Él es el pastor. Ya me clavé, ¿verdad? En fin. ¿A qué más representan estos como personajes? Después vienen estos siervos, ¿no? Los cobradores que manda el dueño, ¿verdad? ¿A quién representan estos? Pues a los profetas que fueron matados por los líderes de Israel. Básicamente, puedes ver un par de versículos sobre esto cuando Jesús llora por Jerusalén. ¿Te acuerdas de esto? Mateo 23, que dice, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Te acuerdas que en esta parábola vimos que los mafiosos apedrean a los cobradores? Representan a estos profetas, fíjate. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste, ¿no? Como ministerio maternal de Jesús y todo eso, pero viene hablando de los profetas que fueron apedreados tal cual, ¿no? Entonces, estos siervos representan a los profetas apedreados. Hechos 7:52 habla de esto, fíjate, Esteban, antes de ser apedreado él, habla, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de Jesús, ¿no? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, recapitulando rápido, la viña representa a Israel. ¿A quién? A Israel. Los labradores representan a los líderes de Israel. Los siervos, pues a los profetas asesinados por Israel. Y entonces el amado hijo del dueño, ¿a quién representará? Pues a Jesús, por supuesto, y el dueño es Dios, el dueño de la viña y todo. Y fíjate, esto de, o sea, el amado hijo, ¿no? Es tal cual el mensajero, por decir, fíjate, déjame leerte una cita que está relacionada con esto. Hebreos 1:1-4 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, que el pueblo de Dios fue matando y apedreando uno a uno, ¿no? Dice Hebreos 1:2, en estos postreros días, ¿te acuerdas que vimos que decía por último, ¿no? Por último mandó al Hijo, ¿recuerdas eso? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el mismísimo Hijo unigénito, a quien constituyó heredero de todo. ¿Te acuerdas que dice? Nos vamos a quedar con la herencia, nos dijo en el verso 7. Bueno, el heredero no son ellos, el heredero es Jesús, de eso habla Hebreos 1:2, ¿no? Y por quien asimismo hizo el universo, o sea, Él es Dios mismo, ¿no? Que hizo el universo. El Hijo amado de Dios es Dios mismo. Fíjate el versículo 3, el cual, hablando de Jesús, Hebreos 1:3, siendo el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios. ¡Wow! Eso es fascinante, ¿eh? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, claro, hablando de su muerte. ¿Te acuerdas que mataron al Hijo amado? A esto apunta. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, por supuesto, después de su resurrección, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál es el punto? Esto que hablan de, por último, es el Hijo de Dios y habla del mensaje de Dios, el mensaje encarnado de Dios, ¿no? De ser Él fue entregado y todo eso. O sea, no hay otro. Me encanta porque cuando dice por último, es como, ya no va a haber otro, ya no voy a enviar a otro más. Jesús o Dios ya envió a varios profetas así, pero el último, el único, ya, la última oportunidad es Jesús, ¿no? No hay otro evangelio aparte de él. Déjame, no hay otro salvador, no hay otro mensaje más que el mensaje encarnado. Déjame leerte lo que dice Charles Spurgeon sobre esta misma parábola. Ya teníamos mucho tiempo de no leer citas de Charles Spurgeon, ¿verdad? Son nuestras favoritas, es como que... Fíjate lo que dice Charles Spurgeon sobre esto. El Hijo era el mensajero final y no iba a haber otro más. Y si no aceptaban el mensaje del Hijo, estos mafiosos, enfrentarían un cierto juicio. Y dice, lo mismo con Jesús. Si tú no escuchas al bien amado Hijo de Dios, entonces has rehusado tu última esperanza. Jesús es el ultimátum de Dios. Nadie más será enviado. Qué importante esto. El cielo ya no tiene otro mensaje aparte del de Cristo.
Ahorita te voy a decir por qué es tan importante. Si Cristo es rechazado, la esperanza es rechazada. ¡Wow! No hay otro mensaje después del Cristo de la Biblia. ¿Y por qué digo que tenemos que tener como que especial atención en esto? Si tú ves lo que está sucediendo en nuestros días con el Vaticano y el Evangelio Alien, y todo eso está bien denso. Está a punto de ser anunciado como Evangelio Alien, entre comillas, ¿no? En donde se va predicar otro evangelio de que María fue como abducida por unos extraterrestres o algo así, y ya pronto van a venir nuestros hermanos, ¿cómo se llaman? Hay nórdicos de las Pléyades, ¿no? De donde viene realmente Jesús, y va a venir te digo, Jesús Alien. Nada más, si eres curioso, curiosa, y buscas en Google Jesús Alien, te vas a topar con un chorro de cosas, ¿no? ¿Sabías que el Papa ya hizo su anuncio de que vamos a bautizar extraterrestres? What the heck, dirían nuestros amigos gringos, ¿no? Y todo eso, en fin, o sea, está por venir ciertamente un evangelio falso, de un Cristo que ya no es el de la Biblia. El último mensaje de Dios es este. Estoy hablando de, o sea, está a la vuelta de la esquina esto, ¿ok? Si tú buscas eso, o sea, la relación entre el Vaticano y los aliens, por favor no lo hagas ahorita porque te vas a distraer. Dices, pero traigo datos, lo voy a buscar ahorita. No, espérate, ya sé que nos encantan esos temas, ya lo sé, a todos nos pasa, ¿verdad? En fin, sí, o sea, es relevante esto. No hay otro evangelio después del de Cristo. Pablo habló de eso, ¿no? Cualquier otro evangelio es una maldición, es anatema, es falso, es un falso Cristo. Y si tiene la cabeza de este tamaño y ojos negros, pues más, ¿verdad? Y todo eso. En fin, es que bueno, para allá va esto, ¿eh? Para allá va, el fin se acerca. En fin, Hechos 4:12 dice lo siguiente, nada más para sellar esta idea en nuestro corazón. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hablando del Jesucristo de la Biblia y nada más, no hay otro. Versículo 9. Vamos a seguir escuchando lo que dice Jesús sobre esto. ¿Qué pues hará el Señor de la viña, ¿no? El que representa al Padre? ¿Qué va a hacer después de que estos retrógradas maníacos hicieron lo que hicieron? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros, ¿no? Hablando de los líderes corruptos de Israel que se creían los dueños del pueblo de Dios, ¿no? Que odiaban a Jesús. Y fuerte, porque cuando Jesús habló de esto, o sea, ¿qué va a hacer el Señor de la viña? Va a destruir a estos vatos. Estos vatos entendieron, ahora sí que les quedó el saco, se dieron cuenta. De hecho, el versículo 12, ahorita vamos a ver, dice que entendían que decía contra ellos aquella parábola, ¿no? Y no es tanto que Jesús les lanzó como la pedrada o algo así, no fue tanto eso, sino que dio una parábola que ilustraba como la actitud de ellos, y a esos vatos les quedó el saco, fue inevitable, ¿no? Pero bueno, antes de esto, vamos al versículo 10 rápidamente, dice, ni aún esta escritura habéis leído, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces me encanta, Jesús les cita una escritura en específico, que es de hecho el Salmo 118, 22 al 23. No te la puse porque dice exactamente lo mismo. De hecho, versículo 11 sigue con esa idea, citando el Salmo 118. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, ¿no? Está citando eso, ¿no? O sea, pasó eso, los edificadores, los supuestos líderes, de hecho, tiraron a la basura la piedra del ángulo, ¿no? O sea, la única esperanza, la tiraron a la basura, básicamente esa es la idea. Isaías 28, 16, de hecho, habla también un poco de eso, nada más que sepas las citas ahí, que las tengas, son las mismas ideas. Es una parábola bastante confrontadora, o sea, que era para que ellos entendieran, no manches, me queda el saco. Estos labradores lo hicieron mal y van a ser destruidos, dice tal cual ahí, versículo 9, que destruirá a los labradores. Era para que en ese momento estos vatos dijeran, me queda el saco. Perdón, Señor, tú eres el Señor. Era para que en ese momento literalmente se hincaran, dijeran, Señor, perdónanos, sálvanos, queremos ser testigos tuyos. ¿Qué no hubiera hecho sentido que respondieran así? Sí, pero esa no fue la respuesta. No hubo arrepentimiento, no hubo humildad en el corazón de estos hombres. Como puedes ver, versículo 12 dice que procuraban que prenderle, atraparle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Lo que te digo, les super quedó el saco, ¿no? Y es que así pasa, un poco lo había mencionado hace rato, ¿no? Pasa mucho así, cuando vamos a la iglesia, o a mí me pasó cualquier cantidad de veces, o antes de pastorear una iglesia, cuando yo solo iba siempre a la iglesia, y pasa muchas veces que el pastor está hablando y, o sea, dices, ¿cómo? O sea, ¿investigó mi vida o qué? ¿O qué me sabe este vato que está diciendo exactamente lo que me está pasando y todo eso, ¿no? Como que nos queda el saco, nos pasa todo el tiempo, ¿no? Bueno, a mí me pasó 1000 veces, me sigue pasando cuando escucho enseñanzas y eso. Es como, ¿qué onda con eso, no? Y no es que la persona te está tirando pedradas, ¿no? O sea, no es eso, más bien te quedó el saco y la pedrada viene de Dios, ¿se entiende? O sea, no sé si me explico, ¿no? Y lo que te decía, ¿no? De hecho es muy insano y malo tirar pedradas desde el púlpito, es cobarde, mejor
hablar las cosas. Es que un poco me adelanté con esa idea hace rato. Y eso, ¿no? Les quedó el saco, esa es la idea, ¿no? Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud y dejándole se fueron, ¿no? Pues eran cobardes, ¿no? Tenían ganas de matarle, pero no se atrevieron porque sabían que se iban a echar a la gente encima, entonces dejándole se fueron, dice, y vamos a ver lo que hicieron, versículo 13. Le enviaron, estos enemigos, a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Puedes ver, enviaron a personas, ¿no? Con un propósito específico, para hallarle como algún pecado, sorprenderlo en alguna palabra, ¿no? Otra vez un concepto completamente preconcebido de Jesús, ¿no? Quiero buscarle errores, o sea, hasta que se los encuentre. Y si no se los encuentro, se los adjudico y le digo blasfemo, aunque no lo sea, porque estoy aferrado, ya he determinado en mi corazón lo que Él es para mí, ¿no? Y yo quiero en mi aferradez y en mi egoísmo determinar quién es Él. Él es un necio, espérame. Lo que tú opinas de Jesús determina quién eres tú, no quién es Él. Él es el Dios bendito por siempre y lo que opinamos nosotros nos determina a nosotros. ¿Sí se entiende, no? Un poco ya habíamos visto eso también. Pero bueno, viniendo ellos, versículo 14, le dijeron, o sea, viniendo estos vatos que fueron enviados por sus enemigos, ¿no? Los fariseos, los herodianos, ¿qué le dijeron a Jesús? Maestro, sabemos que eres hombre veraz, ¿no? Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Sabes qué pensé aquí? Hasta lo comenté aquí. ¡Ay, sí, ajá! ¿No? Ahí le puse ahí. O sea, hombre veraz y espiritual, ahora resulta que reconoces esto de Jesús, porque por cierto, Jesús sí es un hombre veraz y espiritual, ¿cierto? Pero estos vatos no creían eso realmente. Qué fuerte que puedes hablar palabras de verdad que describen el carácter de Dios y puedes hacer eso con un corazón completamente torcido. Qué peligroso, ¿no? Qué peligroso. Esto es posible, de hecho, y es el caso aquí. Y bueno, lo estaban tal cual lisonjeando, ¿no? Le estaban diciendo ahí, ¿para qué? Como para ponerlo en una posición vulnerable, ¿no? Y poder como atacarle, encontrarle como un hueco en su carácter o algo así. Jesús obviamente no se tragó esto. Hablaron bien de él, Jesús no se lo tragó. Y dices, entonces ¿está mal aceptar que alguien habla bien de mí? Pues, déjame, te resumo la idea. Mucha gente habla bien de ti, mucha gente habla mal de ti. Muchos de ellos son amigos, o sea, amigos hablan bien de nosotros, amigos a veces hablan mal de nosotros. Enemigos nuestros, ¿qué pasó ahí? ¿Quién sabe? No nos distraigamos. Perdón, me distraje yo más bien, ¿no? Tú no estabas distraído. Perdón, esto de que hablen de nosotros, ¿no? Gente que habla de nosotros. Hay amigos que hablan bien de nosotros, amigos que hablan mal de nosotros. Hay enemigos nuestros que hablan bien de nosotros, como fue el caso, y enemigos nuestros también que hablan mal de nosotros. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿No? Que no me tome tan en serio lo que dicen de mí, sea bueno o sea malo, sin importar si es mi amigo o mi enemigo. ¿Sí se entiende? No te tomes tan en serio lo que dicen de ti, porque, lo que quien sea que diga algo de ti, o sea, ¿cómo te diré? No determina lo que tú eres. Escucha este precepto. Nadie puede decirte quién eres, ni tú mismo. Solamente Dios puede decirte quién eres. Esto es muy importante, ¿no? Y por lo general estamos como en medio, ¿no? Por lo general somos como peores de lo que nuestros criticadores critican. Y por lo general somos mejores, o sea, no sé, ¿no? Como cuando tu mamá te dice, ay, te ves muy guapo, mijo. Es como que eres mi mamá, mamá. O sea, eso no cuenta, ¿no? O algo así. Por lo general eres, o sea, cuando hablan bien de ti, por lo general es peor. Eres peor de lo que dicen. Y cuando hablan súper mal de ti, por lo general no estás tan peor como te critican, sin importar la fuente, si es amiga o enemiga. No sé si me explico. No te claves, no importa lo que digas de ti. O sea, eso no determina quién eres. Quien determina quién eres es Dios. De hecho, solamente Él. Importante, precepto. Trae libertad, ¿a poco no? Porque es que hay mucha esclavitud en eso, ¿no? Nos preocupa de pronto demasiado lo que piensan de nosotros. Es como que, bro, no te claves. Más bíblico, no os clavéis. Versículo 14 es, bueno, ahí viene la pregunta entonces, ¿no? Después de esta lisonja, donde según ellos lo están vulnerabilizando, Jesús responde, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿No? O sea, tal cual. Están preguntando, ¿se supone que paguemos impuestos o no? Y hemos de saber, estos vatos de hecho aborrecían pagar impuestos. Digo, ¿quién no aborrece pagar impuestos? No, me identifico con ellos en ese sentido. ¿Quién no aborrece pagar impuestos? A estos vatos les chocaba, ¿por qué? Porque el gobierno romano era como súper opresor, ¿no? Entonces ellos y todo el mundo odiaba pagar impuestos. Y si tú no odias eso, soy tu fan, bien cañón, pero bueno. El punto es que
Eso, están preguntando si tenían o no que pagar impuestos. Hemos de saber, había como varios tipos de impuestos, ¿no? Estaba el impuesto de la tierra, que era como pagar 10% del grano que producía la tierra, 20% del fruto y del vino de la tierra. Debían también como pagar un porcentaje de su salario. Si eras varón tenías que pagar un denario anual, que era como el salario de un día, como anualmente, si tenías de 12 a 65 años o algo así. Y si eras mujer, igual de los 14 a los 65, tenían que pagar como un denario anual. No sé, son como los tipos de impuestos que se tenían que pagar en ese tiempo. Y la idea es, o sea, están tratando de poner a Jesús en una disyuntiva, como lo están tratando como de acorralar, como de poner en una encrucijada, por decir, ¿no? Porque si él decía, sí, sí paga los impuestos, ellos decían, o sea, iban a como atacarlo, ¿pagar los impuestos a esos romanos opresores? ¿Cómo es posible? No sé qué, ¿no? O sea, que no te des cuenta que son opresores. Y si él decía, no, no pagues, iban a ir de rajones con Roma. Roma, ya viste, este vato es un revoltoso que no está pagando impuestos, no sé qué, ¿no? Lo iban a atacar de cualquiera de las dos maneras, ¿no? Y, o sea, eso es lo que ellos querían. Y me encanta la respuesta de Jesús, más él, percibiendo la hipocresía de ellos. ¿Por qué Jesús supo lo que había detrás de esa máscara? Eso es hipocresía. Es un actor, ¿no? ¿Por qué él lo sabía? Porque él sabe todas las cosas, lo que dice Juan 16:30 rápidamente, nada más que veas esa referencia. Jesús sabe todo, Jesús conoce el corazón. Entonces él les dijo, versículo 15b, ¿por qué me tentáis? ¿Puedes ver que no se tragó la lisonja? Traedme la moneda para que la vea. A ver, así como que, ay, están bien ranas, bro. A ver, tráiganme una moneda. A ver. Y les traen la moneda y dice, versículo 16, ellos le trajeron la moneda, él les dijo, a ver, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Como un poquito, me atrevo a pensarlo, no sé si estoy leyendo de más, pero es como, hasta un poquito como medio fastidiado el Señor, así, ay, ¿de quién es esta inscripción? Me lo imagino así, ¿no? De César, ¿no? Porque, bueno, las monedas tenían el rostro de César impreso y decía un rollo así como que César es el mero mero o algo así, ¿no? Versículo 17, respondiendo Jesús, ¿no? Les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Aquí nos vamos a quedar, de hecho, pero algunas cosas. La idea es darle a quien le corresponda lo que le corresponde, ¿no? Fue como que inesperada la respuesta, completamente sabia. ¿Y cuál es la idea? O sea, primero empieza diciéndoles, dad a César lo que es de César, ¿no? Ok, tienes que pagar tus impuestos, eso es lo que está diciendo, y eso se aplica a nosotros. ¿Por qué hay que pagar impuestos? Por la sencilla razón de que Dios lo dice. Y hay mucha gente en nuestros días que se hace guaje con pagar impuestos. ¿A poco no? A ver, ¿dónde está en la Biblia que tengo que pagar impuestos? Si son una bola de corruptos, pues aquí dice. Sí, pero entonces ellos se van a robar mis impuestos, ¿no? Y bueno, y eso es bronca de ellos. Dios ya le pedirá broncas a ellos. A ti se te está diciendo que pagues tus impuestos. Y si no pagas impuestos, es pecado, ¿ok? Y bueno, de hecho, si pagas más de los impuestos necesarios, es tonto también. Porque hay gente que paga de más y todo eso. Entonces hay que estar al pendiente de eso, ¿verdad? El punto es que nos está diciendo, oigan, paguen sus impuestos. ¿Por qué? Porque Él lo manda. Él lo manda. Romanos 13 había puesto esta cita, está un poco larga, pero la idea un poco viene diciendo desde el versículo 1, 2, te los platico rápidamente. Romanos 13 habla de someternos a las autoridades, el versículo 1, porque las puso Dios, ¿no? Y versículo 2, si nos resistimos a la autoridad, que de hecho demanda que se paguen impuestos, nos estamos resistiendo a Dios mismo y acarreando condenación, básicamente es lo que dice, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con esto de obedecer a las autoridades, pero nada más como una nota al pie y muy rápido. Si una autoridad te manda que violes la ley de Dios, ¿es correcto hacerlo? Por supuesto que no, porque dice Hechos 5:29 que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Recuerdas eso? Nada más para balancear la idea ahí. Pero volviendo a Romanos 13, espero vayamos más o menos al mismo ritmo. Creo que sí, ¿verdad? Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. O sea, viene hablando de respetar la autoridad, básicamente, versículo 4, porque son servidores de Dios para castigar al malo, para recompensar al bueno y todo eso. Te lo estoy diciendo como muy rápido, dame un segundo. Y vamos al versículo 6 rápidamente de Romanos 13. Dice, pues por esto pagáis también los tributos. A esto quería llegar. Está hablando de los impuestos, ¿cierto? ¿Sí me sigues? Vamos juntos, ¿verdad? Dice, porque son servidores de Dios que, idealmente, que atienden continuamente a esto mismo, pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Ahí está, es bíblico. Y dice, es que siento que me lo están imponiendo. Pues sí, porque es impuesto. Al que respeto, respeto, al que honra, honra. Me encanta esta frase, no debáis nada a nadie, es como la clave de las finanzas, ¿verdad? Las tarjetas de crédito, ay Dios mío, son el chanclas en plástico. No, hay que ser sabios con eso. Bueno, nos decía el maestro del instituto, mira, si no lo puedes pagar de cachacuás, mejor ni lo compres, hijo. Pero bueno, hay tanto que decir ahí, hay que ser muy, muy sabios. No estamos satanizando las tarjetas de crédito, pero si no las sabes usar, bro, no las saques, no las saques.
Es que me la ofrecieron, solo tengo que pagar 100 pesos. No la saques, bro, ya. ¿Y mi iPhone 6? No importa, ¿ok? Y todo eso. No debáis nada a nadie, es como muy claro, ¿no? Bueno, ya es que eso es todo un tema, ¿verdad? Hay cosas que, bueno, no sé, pagar de cachacuazo una casa, por ejemplo, eso solo lo puede hacer Slim, no sé qué. Entonces, hay que ser sabios en todo eso. La idea es no deber nada a nadie, es importante el precepto, sino el amaros los unos a los otros. Eso sí nos debemos, amor unos a los otros. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, la idea es pagar impuestos, ¿no? A eso íbamos. Y dices, te clavaste en las finanzas. No, vamos a los impuestos. Impuestos que hay que pagarlos independientemente de si la autoridad es corrupta o no. Dios le va a pedir cuenta a todo mundo. A final de cuentas, de hecho, va a ser muy divertido ver cuando Él le pida cuenta a los gobiernos de qué hicieron con los impuestos. Va a ser divertido ver eso. Él les va a pedir cuentas. Porque, híjole, lo que hacen con nuestro dinero, ay, ¿para qué te platico? Nos vamos a salir bien deprimidos de aquí. Nos están fumigando, literalmente. Nos quieren, o sea, tienen una agenda genocida que, o sea, ¿cómo te explico? Son unos maníacos, en fin. Y bueno, todo eso, rápidamente, última idea, cuando le dice, penúltima, denle a Dios lo que es de Dios. Denle a Dios lo que es de Dios. Habla de que, o sea, ok, me encanta esta idea porque la moneda tiene un sello, ¿cierto? El sello de César. Entonces, dale a César lo que le corresponde y ya, no te quejes. Ahí está. Pero ¿a poco no? Tú y yo tenemos un sello, el sello del Espíritu. ¿Recuerdas eso? Y de hecho hay un pasaje que habla, te lo platico rapidísimo, de que una mujer pierde una moneda. Y esa moneda de hecho representa a los seres humanos. Y en esta parábola de Lucas 15, 8 al 10, básicamente lo que pasa es que esta mujer pierde una moneda y hace todo, voltea la casa de cabeza casi con tal de encontrar la moneda. Y entonces dice Jesús, haz de cuenta que así le hace Dios. O sea, tú y yo somos como moneditas que Dios hace todo para encontrarnos, ¿entiende? Me encanta esta idea. Tú no encontraste a Dios, Él te encontró a ti, ¿no? Cuando tú no le estabas buscando, cuando tú eras una monedita perdida, Él agarró, ¿no? Y te encontró y te puso su sello. Qué importante, ¿no? Darle a César lo que es de César. Y si tú eres monedita, nadie somos monedita de oro para caerle bien a todos. Eso es, quién sabe quién dijo eso, ¿no? Por ahí. Pero somos sí moneditas y Dios nos pone su sello, el sello de su espíritu. De eso habla Efesios 1:13, que habla de eso, ¿no? Que Él, después de que escuchamos el Evangelio, versículo 14 de Efesios 1, nos puso las arras, ¿no? O es el Espíritu Santo, es las arras de nuestra herencia. Lo vimos la semana pasada un poco, ¿no? Entonces, darle a Dios lo que es de Dios es como que eso, responder a Dios en agradecimiento, en obediencia, ¿no? A esa realidad de que Él puso su sello en mí, su espíritu en mí, el sello, la garantía de la resurrección. ¡Wow! Es todo esto, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Y termina diciendo que se maravillaron de Él. Dices, pues está padre eso, ¿no? Se maravillaron de Él. O sea, no está, o sea, está padre maravillarse de Jesús. O sea, ok, supongo, sí, pero no se arrepintieron ni se sometieron a Jesús. O sea, que hay gente que nomás se maravilla, órale, Jesús está bien cañón. Está chido eso, pero si no te arrepientes, o sea, nomás maravillarte de Él no es suficiente. ¿Se entiende la idea? ¿No? Y bueno, necesitamos obedecer a Dios, no nada más maravillarnos de Él. Qué padre si te maravillas, pero si te maravillas y no te sometes, cuidado. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y qué, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que no, pues no, casi dice, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y bueno, esta respuesta de Jesús, súper sabia, ¿no? Darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? ¿Qué estaba buscando y haciendo Jesús? Que Dios fuera glorificado, ¿cierto? Que el gobierno fuera obedecido, esto es, que el orden de Dios fuera como seguido, ¿verdad? Que la gente fuera edificada y que pudieran vivir en orden las personas, ¿no? Y que sus enemigos se quedaran con el ojo cuadrado. Y todo esto se cumplió. Nadie pudo haber respondido algo como Jesús así, ¿no? Y respondió así de volada, sabiduría de lo alto, que pum, contestó y los dejó literalmente con el ojo cuadrado, como el anuncio, ya lo viste, ¿no? Que te dejan con el ojo cuadrado y se ve bien fea la foto, pues así se quedaron ellos, con el ojo cuadrado, por la respuesta de Jesús. Y bueno, para terminar, ¿recuerdas que el versículo 28, estos vatos le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Recuerdas? Entonces, es como que tú y yo nos preguntemos, o sea, ¿bajo qué autoridad vives tú? Contéstalo en tu corazón, Él ya lo sabe, pero ¿estás acaso viviendo ante la autoridad de Jesús, respetando esa autoridad, reconociendo esa autoridad, obedeciendo esa autoridad? Déjame aterrizarlo mucho. ¿Estás pagando tus impuestos? Es importante.
¿no? Y si no, es pecado y necesitas arrepentirte, ¿ok? Es importante y todo eso. Y gozarnos que la autoridad a la que nos estamos sometiendo cuando vivimos sometidos a Jesús es una autoridad que Él de hecho ejerce en amor. Piensa esto, Jesús ejerce su autoridad en amor, no en opresión, no en coerción, no en manipulación. Y esto es maravilloso, ¿cierto? ¡Wow! Entonces es someternos a una autoridad de alguien perfecto que nos ama. Y si Él nos pide, nos demanda que nos sometamos a su autoridad, es para gloria suya y para gozo nuestro. ¿Se entiende la idea, familia? Espero hacer sentido. Vamos a simplemente orar por estas cosas. Pedirle a Dios que sea con nosotros. ¿Les parece? ¿Me acompañan? Vamos a orar. Y bendito Padre, gracias te damos por este estudio. Gracias porque el día de hoy nos revelas, Jesús, una vez más, virtudes increíbles que hay en tu carácter, en tu amor. Gracias porque hoy nos muestras la importancia de someternos a la autoridad, tanto divina como humana, de manera bíblica. Entendemos, Señor, que somos culpables de tu muerte, que cuando miramos al espejo estamos viendo la cara de un asesino. Entendemos, Señor, que somos labradores infieles, literalmente, que de no ser por tu amor, por ese mensaje último que fue enviado, nosotros no hubiéramos podido ser redimidos ni rescatados. Gracias en verdad, porque hoy nos muestras que solo en ti hay salvación y que solo tú nos puedes poner el sello de tu Espíritu, que es el sello verdadero, porque el anticristo, el evangelio falso, lo que va a llegar a poner es de hecho un sello también, que es la marca de la bestia, que va a deshumanizar a las personas para que ya no puedan ser redimibles. Pero Señor, el día de hoy tú nos muestras que sí hay un evangelio, sí hay una salida, sí hay un sello que nos protege, incluso a nivel genético, espiritualmente. Nuestras almas, nuestras cadenas de ADN pueden estar literalmente protegidas por el sello de tu Espíritu, por la frecuencia de tu Espíritu, por la luz dentro de nosotros que es tu Espíritu. Gracias por este increíble, maravilloso sello, la garantía de la resurrección, Señor. Porque cuando esas trompetas suenen, esa frecuencia sonará y va literalmente a transformar nuestro ADN desde el centro de nuestro ser y seremos instantáneamente en un salto cuántico dimensional transformados para resucitar en tu presencia. Gracias, gracias de verdad por la bendita esperanza de la resurrección, Jesús. Gracias porque tú has hecho todo esto para que gratuitamente lo recibamos y podamos esperar que en cualquier momento vendrá esto. Por favor, Señor, ten piedad de este mundo que está a punto de entregarle su corazón a un evangelio alien y falso. Ten piedad, Señor, sálvales. Ayúdanos a predicar la verdad a esas personas, para que puedan entender que hay un solo Dios, un solo evangelio que salva, resucita. Gracias, papá. Ponemos esto en tus manos. Te rogamos que si hay alguien aquí escuchando este mensaje, viendo este mensaje, que pueda someterse a tu autoridad, que se arrepienta, que se maraville, pero no solo eso, que se someta también a tu amor y que tú pongas tu sello en él, para que tenga también la esperanza de la resurrección junto con nosotros. Gracias por ser tan bueno, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Venga, antes de pasar a la última parte, vamos a orar por las mamás. ¿Quién es mamá aquí? Por favor, levanta tu manita. Eso, y dices, te faltó el anuncio de las mamás. No, ahorita ya me acordé, ¿viste? Porque hoy es día, ¿hoy qué es? ¿Hoy es 10? ¿Es literal? ¿Es hoy? Hoy es el día de la Maye. Sí. Ya me dio, vamos a dar un aplauso a las mamás. Sí. Oye, no, lo pienso, sí me da nostalgia. Me acuerdo de mi mamita chula, le voy a hablar al rato. Mamita chula, es tu día hoy, no sé qué. A las mamás les encanta que, no, qué bello, ¿no? Felicidades si eres mamá. Te voy a pedir un favor, que te pongas de pie si eres mamá. Y toda la congre queremos orar por ti, ¿sí? Nada más para que te reconozcamos como mamá ahorita, porque es tu día y queremos orar por ti. Queremos pedirle a Dios que te fortalezca. Queremos darte un último anuncio, porque aquí afuera pusimos una sorpresita, muy chiquita, pero pusimos un marquito para que te saques la foto ahorita. ¿No? Ahí, si están tus hijos contigo, qué sé yo, que salgas ahí en la foto, ¿no? Te amo, mamá, ya con la foto, y de ahí directo pa'l Face. Así es. Vamos a orar por las mamás, Qué bueno, qué bueno es Dios que nos tiene aquí. Bendito Padre precioso, te damos gracias,
Señor, porque nos permites hoy celebrar a las mamás, Señor. Bendícelas muchísimo a cada una de ellas, por favor. Llénalas de tu espíritu, Señor. Dales sabiduría, Señor, para que ellas puedan seguir caminando cerca de ti, Señor, llenas de esperanza, llenas de tu amor, dando un testimonio, Señor, que te glorifique, que te agrade, que te refleje, Señor, delante de las personas que están alrededor de ellas, sus hijos, sus esposos, Señor. Gracias te damos porque juntos, los que no somos mamás ahorita, podemos orar por ellas, ponerlas en tus manos, decirte, Señor, las amamos. Gracias porque con esta oración podemos eso, ejecutar la fe, ejecutar el amor, ponerlas en tus manos. Bendícelas, llénalas, Señor, y que tu amor, tu gracia abunde en ellas, en sus familias, Señor. Y qué increíble, híjole, el papel de mamá, el ministerio de mamá, así es que se le puede llamar así, es impresionante, impresionante. Yo pienso en mi mamita, híjole, qué difícil se la puse, qué difícil se las ponemos como hijos, todos somos pésimos hijos y bueno, te damos gracias por las mamás, bendícelas, llénalas y sé con ellas, papá. Y te bendecimos por ser tan bueno, por permitirnos orar por esto, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, puedes tomar tu lugar. Un aplauso a las mamás por último.